El silencio tiene un precio. No el silencio que trae paz, sino aquel que esconde heridas profundas, enmascara verdades dolorosas y destruye familias poco a poco. Hoy exploraremos una historia que va mucho más allá de los textos religiosos. La de un hombre que, incluso siendo considerado según el corazón de Dios, falló terriblemente como padre. Esta es una narrativa sobre el rey David, un gobernante poderoso y poeta sensible, pero cuyas decisiones y sobre todo su silencio llevaron a su familia a una tragedia irreversible. Imagina a una joven princesa llena de virtud e inocencia, caminando por los corredores del palacio real. Sus pasos resuenan mientras se dirige a la cámara de su medio hermano, llevando consigo solo bondad. No sabe que está a punto de vivir una pesadilla que cambiará su vida para siempre. Y lo más doloroso es que aquel que debería protegerla permanecerá en un silencio ensordecedor. Para entender la magnitud de esta tragedia familiar, necesitamos transportarnos a Jerusalén, alrededor de 1000 años antes de Cristo. Allí, en el punto más alto de la ciudad, se alzaba el palacio del rey David, el mayor líder que Israel haya conocido. David conquistó reinos, derrotó gigantes y escribió salmos que aún tocan corazones. Pero esta no es una historia sobre sus victorias. Es sobre su mayor derrota como padre. David construyó un imperio impresionante, expandiendo las fronteras de Israel como nadie antes que él. Su reino floreció y su nombre era sinónimo de sabiduría y justicia. Sin embargo, dentro de los muros del palacio se desarrollaba una compleja dinámica familiar. Como era común entre los monarcas de la época, David tenía varias esposas y concubinas, lo que generaba una gran familia con hijos e hijas de diferentes madres. E inevitablemente, esto creaba tensiones y rivalidades. Entre sus hijos estaba Amnón, el primogénito, próximo en la línea de sucesión al trono. También estaba Absalón, conocido por su belleza y carisma, y su hermana Tamar, una joven princesa cuya vida estaba a punto de ser destruida por una serie de eventos que su propio padre podría haber evitado. Lo que hace que esta historia sea particularmente relevante hasta hoy no son solo los eventos dramáticos, sino las lecciones intemporales sobre liderazgo familiar que trae consigo. Al examinar los acontecimientos que llevaron a la tragedia de Tamar, encontramos patrones de comportamiento y señales de advertencia que continúan repitiéndose en las familias modernas. ¿Cómo puede un líder ser tan perspicaz en asuntos de Estado y al mismo tiempo tan ciego a las dinámicas peligrosas dentro de su propio hogar? ¿Cómo puede un padre, conocido por su sensibilidad al componer salmos, volverse sordo al sufrimiento de su hija? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de estos errores para proteger a nuestras propias familias? Ahora, vamos a desentrañar no solo los eventos que llevaron a la destrucción de la paz familiar de David, sino también a identificar 3 señales cruciales que todo padre y madre necesitan conocer para evitar tragedias similares. Porque, aunque los tiempos hayan cambiado, las dinámicas familiares que pueden llevar al desastre permanecen sorprendentemente similares. Esta es una historia sobre poder, traición y consecuencias. Pero, sobre todo, es una advertencia sobre cómo el silencio de quien debería proteger puede convertirse en un arma más devastadora que cualquier acto de violencia. El contexto familiar en el cual esta tragedia se desarrolla es esencial para comprender los errores y omisiones de David. La Biblia nos dice que, en Hebrón, David tuvo 6 hijos de diferentes mujeres: Amnón, hijo de Ahinoam; Kilab, hijo de Abigail; Absalón, hijo de Maaca; Adonías, hijo de Agit; Cefatías, hijo de Abital; e Itream, hijo de Egla. Más tarde, en Jerusalén, su familia continuó creciendo, y el ambiente en el palacio real
reflejaba la complejidad de esta estructura familiar. Imagina grandes salones de piedra donde hermanos y medio hermanos convivían, cada uno cargando no solo el peso de ser hijo del rey, sino también las expectativas y ambiciones de sus respectivas madres. Este era un escenario donde rivalidades y celos surgían naturalmente. Las Escrituras revelan que, entre estos hermanos, Absalón tenía una hermana llamada Tamar, descrita como extremadamente bella, y Amnón, el primogénito, se enamoró perdidamente de ella. Detrás de las fachadas de poder y prosperidad en el palacio, comenzaron a aparecer señales de problemas. La primera señal estaba en la propia estructura familiar. Con tantos hijos de diferentes madres, las rivalidades y el deseo de destacarse eran inevitables. Cada príncipe tenía su propio grupo de seguidores y ambiciones propias, lo que creó divisiones internas. Amnón, siendo el primogénito, disfrutaba de una posición especial, con acceso privilegiado al palacio e influencia considerable. Absalón, por otro lado, ya demostraba características que, en el futuro, lo convertirían en un rebelde. Un fuerte sentido de justicia personal y una profunda ambición. Entre estos dos hermanos vivía Tamar, protegida conforme a la tradición de las vírgenes de la casa real. Sin embargo, un personaje crucial en esta historia también merece destaque: Jonadab, sobrino de David y amigo de Amnón. Las Escrituras lo describen como un hombre astuto y se convertiría en el catalizador que transformaría una situación ya tensa en una tragedia irreversible. Su presencia en el palacio y su cercanía con Amnón muestran cómo personas malintencionadas pueden explotar estructuras familiares vulnerables. La tragedia que seguiría estaba destinada a ocurrir porque todos los elementos para el desastre estaban presentes. La estructura familiar estaba marcada por divisiones. Los hijos estaban aislados en sus propios círculos y faltaba supervisión y presencia paterna cercana. Además, consejeros cuestionables, como Jonadab, podían influir libremente en las decisiones de los príncipes. En el libro de Proverbios leemos que el prudente ve el peligro y se esconde, pero los simples pasan y sufren la pena. David, ocupado con los asuntos del reino y confiado en la aparente armonía del hogar, ignoró señales de que las relaciones entre sus hijos se deterioraban. El mismo hombre que juzgaba cuestiones complejas del reino no logró percibir las dinámicas peligrosas bajo su propio techo. Las Escrituras nos enseñan que los padres deben enseñar diligentemente a sus hijos, guiándolos por los caminos correctos. Pero, en medio de las demandas del reino y la complejidad de su familia, David parecía haber perdido de vista esta responsabilidad esencial. Así, el escenario estaba preparado para una tragedia que no solo destruiría la vida de una joven inocente, sino que también desencadenaría eventos que sacudirían todo el reino. La narrativa toma un rumbo sombrío cuando las Escrituras revelan que Amnón se angustiaba hasta el punto de enfermar por Tamar. Ese sentimiento no era amor fraternal, sino una obsesión enfermiza que lo consumía. Como primogénito del rey, Amnón estaba acostumbrado a ver sus deseos realizados. Sin embargo, esta vez, el objeto de su deseo era prohibido, su propia media hermana. La situación se agravó cuando Jonadab entró en escena. Viendo el estado de Amnón, Jonadab le preguntó: «¿Por qué estás tan desanimado, siendo tú hijo del rey? ¿No me contarás el motivo?». Esta pregunta, aparentemente inocente, abriría paso a uno de los planes más perversos registrados en las Escrituras. En lugar de aconsejar a Amnón que abandonara sus pensamientos impuros, Jonadab ideó un plan diabólico, sugiriendo: «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que Tamar venga y te alimente».
Con esto, Jonadab creó la trampa perfecta, consciente de que ni David ni Tamar sospecharían de intenciones maliciosas en una solicitud aparentemente inocente de un hermano enfermo. El plan revela cuánto se había corrompido Amnón. No dudó en mentir a su padre, manipular a su hermana y abusar de la confianza de la familia. Cuando David fue a verlo, Amnón fingió estar enfermo y le hizo su petición. «Te ruego que mi hermana Tamar venga y haga 2 tortas delante de mí para que las coma de su mano». La solicitud parecía normal a los oídos de David, quien no imaginaba maldad en un pedido de cuidados para un hijo enfermo. Este es uno de los momentos más trágicos de la historia, pues vemos cómo la ingenuidad de un padre puede, inadvertidamente, poner a sus hijos en peligro. La Biblia nos alerta en Proverbios: «El prudente ve el mal y se esconde. Los necios, sin embargo, siguen adelante y sufren las consecuencias». En este caso, todas las señales de peligro fueron ignoradas. La obsesión de Amnón, el consejo sospechoso de Jonadab y la petición inusual de cuidados específicos, todo indicaba que algo estaba mal. Pero David no lo percibió. Para Amnón, esa manipulación no era solo para satisfacer un deseo prohibido, sino también para ejercer poder y control, pervirtiendo los lazos familiares. Usó su posición de primogénito, la confianza de su padre y la bondad de su hermana para llevar a cabo sus intenciones más oscuras. Mientras Tamar, inocente y obediente, iba hacia los aposentos de su hermano con el propósito de cuidarlo, nadie podía prever el horror que estaba a punto de suceder. Como leemos en Eclesiastés, «He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es trampas y redes, y cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapa de ella, pero el pecador es apresado por ella». Lo que sucede a continuación se registra con claridad y dolor. Al entrar en los aposentos de Amnón, Tamar no sospecha nada. Con dedicación y amor fraternal, ella prepara los alimentos, sin imaginar que su bondad está a punto de ser traicionada de manera cruel. Pero, cuando se acerca para servirle, Amnón la sujeta y revela sus intenciones. En ese momento terrible, Tamar se da cuenta de la trampa en la que ha caído. Desesperada, intenta disuadirlo, pidiéndole que no cometa semejante maldad. Ella apela a la moralidad y a la ley, pero nada lo hace retroceder. Tamar, en un esfuerzo desesperado para evitar la tragedia, sigue intentando persuadir a Amnón. Ella argumenta que tal acto no es solo un crimen contra ella, sino también contra las leyes y tradiciones de Israel. Sugiere que él hable con el rey, en un intento de ganar tiempo o de buscar una alternativa, pero Amnón, consumido por su obsesión, se niega a escucharla. La fuerza, actuando con brutalidad e ignorando todos los ruegos de su hermana. La violencia de este acto es aún más impactante por lo que sucede después. Apenas comete el crimen, el supuesto amor de Amnón se transforma en odio. Rechaza a Tamar con desprecio, y el texto bíblico nos dice que el aborrecimiento que él sentía por ella era mayor que el deseo que inicialmente sentía. En ese último acto de crueldad, la expulsa, añadiendo humillación pública al daño ya causado. Desolada y devastada, Tamar rasga sus vestiduras y se cubre de cenizas, símbolo de luto y sufrimiento. En ese momento, el papel de David, el padre que debería intervenir, se vuelve crucial. Cuando la noticia del ataque llega a sus oídos, la Biblia relata que David se enfurece. Sin embargo, ese sentimiento de indignación no se traduce en acción. David permanece en silencio, sin ofrecer justicia a su hija, sin castigar al culpable. Esa ausencia de respuesta es devastadora y trae consigo una serie de consecuencias. Ese silencio de David, para muchos, refleja un conflicto interno. Algunos estudiosos creen que pudo haber sentido vergüenza o culpa
por sus propios pecados pasados, especialmente debido al caso con Betsabé, que también involucró abuso de poder y violación de un vínculo familiar. Otros creen que estaba paralizado entre su papel de rey y el de padre, temiendo que cualquier decisión causara más división entre sus hijos. Independientemente de la razón, el resultado fue trágico. Una hija devastada, un criminal impune y las semillas de la venganza plantadas en el corazón de Absalón, el hermano de Tamar. David, que debería ser el refugio de su hija, se convirtió en cómplice por omisión. El silencio, a menudo visto como una opción neutra, demostró ser una decisión devastadora. El dolor de Tamar es solo el comienzo de una serie de desarrollos trágicos. A partir de este punto, Absalón comienza a alimentar el deseo de venganza. Aunque inicialmente acogió a Tamar en su casa y la consoló, guardó un odio profundo por Amnón, que permanecía sin castigo. Ese silencio calculado de Absalón, diferente de la inacción pasiva de David, es el silencio que precede a la tormenta. Esperó, pacientemente, el momento adecuado para actuar, planificando meticulosamente su venganza. Durante 2 años, Absalón guardó su ira, alimentándola día tras día. No buscó diálogo con su padre, no confrontó a Amnón directamente. En lugar de eso, esperó. La falta de respuesta de David solo intensificó el resentimiento y el deseo de justicia de Absalón. Sabía que, si su padre no actuaba, él mismo tendría que buscar venganza por el honor de su hermana. En el segundo libro de Samuel, el texto revela que, después de ese periodo de silencio, Absalón finalmente encontró una oportunidad. Organizó un banquete, un evento para la esquila de las ovejas, ocasión que generalmente se celebraba con grandes fiestas. Invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a David y Amnón. David rechazó la invitación, pero, tras la insistencia, permitió que Amnón asistiera. Durante el banquete, mientras los invitados estaban distraídos y Amnón, embriagado, Absalón dio la orden a sus siervos de que lo mataran. Fue la culminación de 2 años de odio reprimido y planes cuidadosamente articulados. El acto de Absalón fue frío y calculado, una ejecución brutal que marcó el comienzo de un ciclo de violencia que no terminaría allí. Al ver a su hermano asesinado, los otros hijos del rey huyeron, temiendo por sus propias vidas, mientras la noticia se difundía rápidamente hasta llegar a David. Inicialmente, el mensaje que llegó al rey era aún más terrible de lo que realmente había sucedido. Se creía que todos los hijos de David habían sido asesinados. Desesperado, el rey rasgó sus vestiduras y se lanzó al suelo, en un acto de luto. Sin embargo, Jonadab, el mismo que había alentado el acto criminal de Amnón, se apresuró a tranquilizar a David, revelando que solo Amnón había sido asesinado y que Absalón era el responsable. Este momento expuso aún más cuánto el silencio y la omisión de David habían permitido que la situación llegara a este punto. La reacción de David al enterarse de la muerte de Amnón fue de dolor profundo, pero nuevamente permaneció en silencio. Lamentó la pérdida de su hijo, pero evitó tomar cualquier medida punitiva contra Absalón. En cambio, Absalón huyó y permaneció en el exilio por 3 años, sin que David hiciera ningún esfuerzo por traerlo de vuelta o buscar la reconciliación. La Biblia relata que, después de algún tiempo, David comenzó a sentir nostalgia por Absalón, aunque la relación entre ellos estaba profundamente marcada por esta tragedia. El corazón de un padre, incluso ante tantas heridas, anhelaba la reconciliación con el hijo exiliado. Sin embargo, las consecuencias del silencio de David ya habían sembrado las semillas de una desintegración familiar aún mayor. Estos eventos revelan una de las lecciones más duras sobre el poder destructivo del silencio. Cuando aquellos que poseen autoridad y responsabilidad eligen no actuar ante la injusticia,
Especialmente en el ámbito familiar, las consecuencias son devastadoras y reverberan por generaciones. Tamar, que antes era una joven llena de esperanzas, vivió el resto de sus días en aislamiento y sufrimiento, desolada y marcada por una herida que jamás fue sanada. Al mismo tiempo, Absalón cargaba con el peso de un odio alimentado por el sentimiento de injusticia y por la falta de acción de su padre. La muerte de Amnón fue solo el primer paso en un camino que llevaría a Absalón a una rebelión contra David, impulsado por el resentimiento y la búsqueda de una justicia que sentía que no le había sido concedida. La historia de Tamar, Amnón y Absalón nos enseña que la omisión puede ser tan destructiva como la acción directa. David, como padre y rey, poseía el poder para intervenir y evitar el desastre. Sin embargo, su silencio fue interpretado como indiferencia o, peor aún, como permiso. Esto hizo que Absalón se sintiera justificado para tomar la justicia en sus propias manos, lo que dio inicio a un ciclo de venganza que no solo devastaría a la familia, sino que también sacudiría el reino. En este punto, la narrativa nos ofrece una advertencia poderosa sobre la importancia de actuar frente a la injusticia, especialmente en el ámbito familiar. La inacción de David creó un vacío de autoridad que fue llenado por la violencia. La ausencia de disciplina y justicia llevó a sus hijos a seguir caminos de destrucción. La tragedia que comenzó con Tamar no se detuvo con la venganza de Absalón. El silencio de David ante el sufrimiento de su hija y el crimen de Amnón generó consecuencias que resonaron en toda su familia y afectaron profundamente el reino. Tras 3 años de exilio, Absalón regresó a Jerusalén, pero la tensión entre él y David no se disipó. Aunque físicamente cerca de su padre, Absalón continuaba emocionalmente distante, alimentando el resentimiento que había acumulado durante los años de abandono y falta de reconocimiento. Durante su tiempo lejos del trono, Absalón fue desarrollando su propia imagen como un líder que haría justicia donde su padre había fallado. Empezó a atraer la atención del pueblo, que veía en él una figura carismática y justa, alguien que prometía hacer lo que David no había hecho. Con el paso del tiempo, Absalón comenzó a ganar seguidores y a conquistar el apoyo de parte de la población, que lo veía como una alternativa al rey. La rebelión de Absalón contra David no fue impulsiva, sino cuidadosamente planeada. Manipuló su imagen pública, posicionándose como un defensor del pueblo y un justo candidato al trono. Se sentaba a la puerta de la ciudad y escuchaba las quejas del pueblo, mostrando simpatía y prometiendo justicia. Poco a poco, fue ganando la lealtad del pueblo de Israel. Cuando Absalón finalmente se proclamó rey, la situación se volvió insostenible. Marchó hacia Jerusalén, obligando a David a huir con sus aliados. El silencio de David había permitido que el resentimiento de Absalón creciera, culminando en una guerra civil. Padre e hijo, ahora enemigos, se preparaban para un enfrentamiento que podría haber sido evitado si las heridas de la familia hubieran sido tratadas en el pasado. La batalla entre los seguidores de Absalón y los leales a David fue sangrienta y trajo aún más tragedia a la familia real. Durante el combate, Absalón fue asesinado, poniendo fin a su rebelión de forma trágica. La muerte de Absalón dejó a David devastado. El rey lamentó profundamente la pérdida de su hijo, aun sabiendo que Absalón se había rebelado contra él. Su dolor fue tal que repetía entre lágrimas: «Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar?». Este lamento revela la profundidad del amor de un padre que, a pesar de todos los errores y tragedias, aún se preocupaba por su hijo. Sin embargo, el precio de su omisión ya había sido cobrado, y el silencio de David había destruido su familia y sacudido su reino. Tamar, Amnón y Absalón
fueron víctimas de un ciclo de omisión, resentimiento y violencia. Para las familias modernas, esta historia trae lecciones de valor incalculable. El silencio ante la injusticia, el miedo a confrontar conflictos familiares y la falta de comunicación abierta pueden resultar en tragedias que resuenan por generaciones. David, un hombre que gobernaba con sabiduría, falló en su rol de padre. Poseía el discernimiento para resolver complejas cuestiones del reino, pero no pudo ver la descomposición de sus relaciones familiares. Este relato bíblico es un espejo que refleja problemas enfrentados por muchas familias hoy en día. Conflictos no resueltos, omisiones y resentimientos acumulados pueden crear un ambiente de desconfianza y sufrimiento. La historia de David nos recuerda que, aunque el silencio pueda parecer una elección neutral, es muchas veces una forma peligrosa de inacción. La historia de David, Tamar, Amnón y Absalón trasciende una tragedia familiar y sirve como una advertencia atemporal sobre los peligros del silencio y la omisión. El silencio de David, en lugar de apaciguar los conflictos, solo profundizó las heridas y permitió que el resentimiento se enraizara entre sus hijos. Al optar por no enfrentar la situación, creó un ambiente donde la injusticia y el sufrimiento se mantuvieron en secreto, permitiendo que conflictos no resueltos fermentaran y se volvieran inevitables. Ese silencio fue, en realidad, una forma peligrosa de inacción. Como padre, David tenía la responsabilidad no solo de proveer, sino de proteger y guiar, de imponer justicia cuando fuera necesario. Su posición como rey le confería poder y autoridad para tomar decisiones firmes en pro de la armonía familiar. Pero eligió el camino del silencio, una elección que trajo consecuencias desastrosas para todos. Tamar quedó desamparada y sin apoyo tras sufrir violencia. Amnón permaneció impune por su acto, y Absalón, movido por el sentimiento de injusticia y el abandono, se volcó hacia la venganza, intensificando aún más la destrucción familiar. Ese silencio, lejos de ser una decisión neutral, comunicó a los hijos de David un mensaje de indiferencia. Tamar, desprotegida y sin justicia, vio su vida desmoronarse. Para Absalón, el silencio de David fue una confirmación de que la injusticia reinaba en su propia casa, lo que lo impulsó a buscar su propia forma de justicia. Al no actuar, David permitió involuntariamente que Absalón viera la venganza como una respuesta legítima, llevándolo a actos aún más destructivos que terminaron afectando no solo a su familia, sino también al reino. Esta historia ilustra de forma poderosa cómo la ausencia de acción y comunicación puede corroer los cimientos de una familia. Padres que optan por ignorar conflictos y evitan confrontar cuestiones dolorosas corren el riesgo de cultivar un ambiente de resentimiento y desconfianza. En el caso de David, su silencio y falta de justicia abrieron camino a un ciclo de dolor y tragedia que culminó en la muerte de Amnón, en la rebelión de Absalón y en la devastación emocional del propio rey. La lección que queda es que el silencio no resuelve problemas, los intensifica. La omisión de David ante el crimen cometido contra Tamar y la injusticia que ella sufrió plantó semillas de resentimiento y venganza que destruyeron su familia. La historia nos recuerda la importancia de actuar con firmeza frente a las injusticias y de cultivar un ambiente donde el diálogo y la justicia sean prioritarios. Para las familias contemporáneas, esta historia sigue resonando como un recordatorio de las consecuencias de descuidar el cuidado emocional y moral de los hijos. Aunque David demostró sabiduría y valentía en el gobierno de su reino, falló en aplicar esos mismos principios en su hogar. La omisión de quien debería proteger y guiar puede tener efectos devastadores y de largo alcance, reforzando la importancia de un liderazgo familiar activo, empático y justo. La historia de David, Tamar,
Amnón y Absalón trasciende una tragedia familiar y sirve como una advertencia atemporal sobre los peligros del silencio y la omisión. El silencio de David, en lugar de apaciguar los conflictos, solo profundizó las heridas y permitió que el resentimiento se enraizara entre sus hijos. Al optar por no enfrentar la situación, creó un ambiente donde la injusticia y el sufrimiento se mantuvieron en secreto, permitiendo que conflictos no resueltos fermentaran y se volvieran inevitables. Este silencio fue, en realidad, una forma peligrosa de inacción. Como padre, David tenía la responsabilidad no solo de proveer, sino de proteger y guiar, de imponer justicia cuando fuera necesario. Su posición como rey le confería poder y autoridad para tomar decisiones firmes en pro de la armonía familiar. Pero eligió el camino del silencio, una elección que trajo consecuencias desastrosas para todos. Tamar quedó desamparada y sin apoyo tras sufrir violencia. Amnón permaneció impune por su acto, y Absalón, movido por el sentimiento de injusticia y el abandono, se volcó hacia la venganza, intensificando aún más la destrucción familiar. Ese silencio, lejos de ser una decisión neutral, comunicó a los hijos de David un mensaje de indiferencia. Tamar, desprotegida y sin justicia, vio su vida desmoronarse. Para Absalón, el silencio de David fue una confirmación de que la injusticia reinaba en su propia casa, lo que lo impulsó a buscar su propia forma de justicia. Al no actuar, David permitió involuntariamente que Absalón viera la venganza como una respuesta legítima, llevándolo a actos aún más destructivos que terminaron afectando no solo a su familia, sino también al reino. Esta historia ilustra de forma poderosa cómo la ausencia de acción y comunicación puede corroer los cimientos de una familia. Padres que optan por ignorar conflictos y evitan confrontar cuestiones dolorosas, corren el riesgo de cultivar un ambiente de resentimiento y desconfianza. En el caso de David, su silencio y falta de justicia abrieron camino a un ciclo de dolor y tragedia que culminó en la muerte de Amnón, en la rebelión de Absalón y en la devastación emocional del propio rey. La lección que queda es que el silencio no resuelve problemas, los intensifica. La omisión de David ante el crimen cometido contra Tamar y la injusticia que ella sufrió plantó semillas de resentimiento y venganza que destruyeron su familia. La historia nos recuerda la importancia de actuar con firmeza frente a las injusticias y de cultivar un ambiente donde el diálogo y la justicia sean prioritarios. Para las familias contemporáneas, esta historia sigue resonando como un recordatorio de las consecuencias de descuidar el cuidado emocional y moral de los hijos. Aunque David demostró sabiduría y valentía en el gobierno de su reino, falló en aplicar esos mismos principios en su hogar. La omisión de quien debería proteger y guiar puede tener efectos devastadores y de largo alcance, reforzando la importancia de un liderazgo familiar activo, empático y justo. La historia de David, Tamar, Amnón y Absalón trasciende una tragedia familiar y sirve como una advertencia atemporal sobre los peligros del silencio y la omisión. El silencio de David, en lugar de apaciguar los conflictos, solo profundizó las heridas y permitió que el resentimiento se enraizara entre sus hijos. Al optar por no enfrentar la situación, creó un ambiente donde la injusticia y el sufrimiento se mantuvieron en secreto, permitiendo que conflictos no resueltos fermentaran y se volvieran inevitables. Ese silencio fue, en realidad, una forma peligrosa de inacción. Como padre, David tenía la responsabilidad no solo de proveer, sino de proteger y guiar, de imponer justicia cuando fuera necesario. Su posición como rey le confería poder y autoridad para tomar decisiones firmes en pro de la armonía familiar. Pero eligió el camino del silencio,
una elección que trajo consecuencias desastrosas para todos. Tamar quedó desamparada y sin apoyo tras sufrir violencia. Amnón permaneció impune por su acto, y Absalón, movido por el sentimiento de injusticia y el abandono, se volcó hacia la venganza, intensificando aún más la destrucción familiar. Ese silencio, lejos de ser una decisión neutral, comunicó a los hijos de David un mensaje de indiferencia. Tamar, desprotegida y sin justicia, vio su vida desmoronarse. Para Absalón, el silencio de David fue una confirmación de que la injusticia reinaba en su propia casa, lo que lo impulsó a buscar su propia forma de justicia. Al no actuar, David permitió involuntariamente que Absalón viera la venganza como una respuesta legítima, llevándolo a actos aún más destructivos que terminaron afectando no solo a su familia, sino también al reino. Esta historia ilustra de forma poderosa cómo la ausencia de acción y comunicación puede corroer los cimientos de una familia. Padres que optan por ignorar conflictos y evitan confrontar cuestiones dolorosas corren el riesgo de cultivar un ambiente de resentimiento y desconfianza. En el caso de David, su silencio y falta de justicia abrieron camino a un ciclo de dolor y tragedia que culminó en la muerte de Amnón, en la rebelión de Absalón y en la devastación emocional del propio rey. La lección que queda es que el silencio no resuelve problemas, los intensifica. La omisión de David ante el crimen cometido contra Tamar y la injusticia que ella sufrió plantó semillas de resentimiento y venganza que destruyeron su familia. La historia nos recuerda la importancia de actuar con firmeza frente a las injusticias y de cultivar un ambiente donde el diálogo y la justicia sean prioritarios. Para las familias contemporáneas, esta historia sigue resonando como un recordatorio de las consecuencias de descuidar el cuidado emocional y moral de los hijos. Aunque David demostró sabiduría y valentía en el gobierno de su reino, falló en aplicar esos mismos principios en su hogar. La omisión de quien debería proteger y guiar puede tener efectos devastadores y de largo alcance, reforzando la importancia de un liderazgo familiar activo, empático y justo. La historia de David y su familia no es solo un relato bíblico antiguo, es una advertencia que sigue siendo relevante para las familias modernas. La tragedia que comenzó con Tamar no es un ejemplo aislado, sino un reflejo de cómo el silencio y la omisión pueden devastar las relaciones familiares. Incluso en tiempos contemporáneos, muchos padres enfrentan desafíos similares y, a menudo, eligen el silencio para evitar confrontaciones dolorosas, creyendo que esto preservará la paz en el hogar. Sin embargo, como muestra la historia de David, ignorar conflictos puede crear un ambiente donde las heridas se acumulan y las relaciones se deterioran. Hoy en día, las familias enfrentan desafíos únicos, como la influencia de las redes sociales, presiones externas y cuestiones emocionales complejas. A menudo, los conflictos internos se ignoran o subestiman debido a la prisa del día a día o a la falta de tiempo y energía para resolverlos. Esta elección de posponer la resolución de problemas, sin embargo, tiende a intensificar los sentimientos de frustración y resentimiento, creando una atmósfera de desconfianza que perjudica a todos los involucrados. La historia de David nos enseña que el liderazgo familiar no se limita a proveer seguridad material o cumplir responsabilidades externas. Incluye la capacidad de enfrentar conflictos y actuar con justicia dentro del hogar. Cuando los padres se abstienen, dejando que problemas graves permanezcan sin resolución, corren el riesgo de perder la conexión con sus hijos, permitiendo que el resentimiento y la desconfianza crezcan. Estos sentimientos no resueltos pueden tener consecuencias duraderas y generar efectos profundos en el bienestar emocional de la familia. La falta de comunicación
fue uno de los factores más destructivos en la historia de David y sus hijos. Si hubiera creado un ambiente donde sus hijos se sintieran seguros para expresar sus dolores y preocupaciones, David quizá habría evitado la tragedia que siguió. En las familias modernas, promover un espacio seguro para la expresión de sentimientos es fundamental para evitar que las heridas se conviertan en resentimientos profundos. El silencio puede ser interpretado como indiferencia o debilidad, especialmente cuando hay injusticias evidentes. Así como Tamar, que sufrió sin apoyo, muchos jóvenes hoy enfrentan desafíos que podrían ser aliviados si tuvieran el apoyo y la atención de sus padres. La historia de David nos recuerda que el silencio no es neutral. Cuando los padres dejan de actuar o fallan en comunicarse abiertamente con sus hijos, crean un vacío emocional y moral que puede tener consecuencias devastadoras. Para las familias modernas, esta historia es un recordatorio de la importancia de construir un ambiente familiar basado en el diálogo y la justicia. Es una invitación a que los padres y líderes familiares practiquen una comunicación abierta, apoyen a sus hijos en tiempos de dificultades y resuelvan conflictos antes de que se conviertan en problemas infranqueables. El ejemplo de David destaca la necesidad de actuar con sensibilidad y firmeza, de proteger a los vulnerables y de liderar con justicia dentro del propio hogar. La lección final que podemos extraer es que la inacción, especialmente en tiempos de crisis, puede tener un impacto profundo y duradero. Así como David aprendió de forma dolorosa, evitar confrontaciones puede parecer una elección más fácil, pero, a largo plazo, el precio del silencio es muy alto. La historia de su familia es un testimonio de que el verdadero cuidado exige coraje para enfrentar conflictos, proteger a los más frágiles y liderar con empatía. Para las familias contemporáneas, la historia de David y sus hijos es un ejemplo de cómo la falta de liderazgo activo y la omisión ante los conflictos pueden comprometer la estructura familiar. Este relato nos alerta sobre la importancia de cultivar un ambiente donde el diálogo, el apoyo mutuo y la justicia estén presentes. Si David hubiera priorizado el bienestar emocional de sus hijos y abordado el sufrimiento de Tamar, quizás su familia no habría sido destruida por una cadena de venganza y resentimiento. Una de las lecciones fundamentales de esta narrativa es la necesidad de vigilancia activa por parte de los padres. David fue un líder astuto y respetado en el gobierno de su reino, pero en su hogar falló en percibir las señales de advertencia. En un contexto moderno, esta vigilancia implica estar atento a los cambios de comportamiento, a las relaciones familiares problemáticas y al bienestar emocional de los hijos. Los padres que se involucran activamente en la vida de sus hijos pueden identificar problemas desde el principio, evitando que se conviertan en crisis mayores. Otra lección central es la importancia de la acción inmediata cuando hay señales de abuso o injusticia. El silencio de David después del ataque a Tamar fue un fallo que resonó profundamente en su familia. Sintió rabia, pero no tomó medidas para hacer justicia ni apoyar a su hija. Este tipo de inacción puede interpretarse como aprobación o indiferencia, lo cual fomenta el ciclo de abusos y omisiones. En la actualidad, actuar ante sospechas de abuso, buscar apoyo especializado y ofrecer un ambiente seguro para los hijos es una responsabilidad esencial de los padres. Además, la historia de David nos enseña sobre la necesidad de romper con los ciclos de violencia. En su familia, el deseo de justicia de Absalón evolucionó en venganza y finalmente destruyó su relación con su padre. Este ciclo de violencia refleja el impacto que los conflictos no resueltos pueden tener en las generaciones siguientes. Para evitar esto, es crucial que los padres se esfuercen en resolver los conflictos de manera pacífica
promoviendo el perdón y la reconciliación cuando sea posible. El ejemplo de David nos muestra lo que puede suceder cuando el resentimiento y el deseo de venganza son alimentados. El papel de liderazgo en el hogar exige que los padres estén dispuestos a enfrentar y resolver conflictos en lugar de ignorarlos. Este tipo de liderazgo activo es vital para construir un ambiente familiar saludable. David tuvo el discernimiento para gobernar Israel con sabiduría, pero falló en aplicarlo en su propio hogar. La ausencia de disciplina y justicia creó un ambiente donde sus hijos se sintieron autorizados a seguir caminos destructivos. En las familias modernas, el liderazgo proactivo incluye establecer límites, escuchar a los hijos y mantener un equilibrio entre autoridad y afecto. Finalmente, la historia de David ilustra el costo de elegir el silencio ante la injusticia. En muchos casos, hablar y actuar es el primer paso para interrumpir un ciclo de dolor y proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad. Los padres que optan por ser presentes y comprometidos en todos los aspectos de la vida de sus hijos tienen la oportunidad de fortalecer la estructura familiar y garantizar que el hogar sea un lugar seguro. La tragedia de Tamar, Amnón y Absalón nos recuerda que la elección de no actuar puede tener un precio alto y duradero. La historia de David y su familia deja un mensaje final y poderoso. El silencio, cuando se trata de injusticia y dolor, tiene un precio elevado. Al optar por no actuar ante el sufrimiento de Tamar y la violencia de Amnón, David permitió que su familia se fragmentara. Este relato sirve como un espejo para las familias de hoy, mostrando que la omisión y el descuido en momentos críticos pueden tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, la historia de David también nos enseña que es posible hacer las cosas de otra manera, que existe un camino hacia la curación y la construcción de relaciones más saludables. Una de las lecciones más urgentes de esta narrativa es la importancia de cultivar un ambiente familiar donde la comunicación sea constante y genuina. Las familias modernas enfrentan una serie de desafíos únicos, pero el principio sigue siendo el mismo. Cuando todos los miembros de la familia se sienten seguros para expresar sus emociones y preocupaciones, el riesgo de resentimiento y de conflictos acumulados disminuye. Crear este espacio requiere esfuerzo y presencia, pero es esencial para construir lazos de confianza. Otro aprendizaje es la necesidad de establecer límites y tomar decisiones difíciles cuando sea necesario. El liderazgo en el hogar exige no solo el deseo de proteger, sino también el coraje de confrontar. Si David hubiera actuado con firmeza y hecho justicia tras el ataque a Tamar, quizás el ciclo de dolor que siguió no habría ocurrido. En el contexto familiar actual, esto significa que los padres necesitan establecer reglas claras, corregir comportamientos inadecuados y, cuando sea necesario, buscar ayuda para abordar problemas más complejos. La historia de David también nos recuerda que el amor y el perdón son esenciales, pero no deben anular la justicia. Tamar sufrió, Absalón se rebeló y David lamentó, pero su silencio permitió que el ciclo de violencia continuara. En las familias modernas, perdonar es importante, pero ofrecer justicia y apoyo también es crucial. Esto puede significar buscar ayuda profesional, establecer un diálogo constante y estar atento al bienestar emocional de todos los miembros de la familia. Para romper ciclos de dolor y sufrimiento, es fundamental que los padres cultiven un liderazgo activo y compasivo. A diferencia de David, que gobernaba Israel con discernimiento, pero no logró ver el sufrimiento en su propio hogar, es importante que los líderes familiares busquen ser ejemplos de justicia y cuidado. Al hacerlo, crean un ambiente seguro y de apoyo, donde todos sienten que pueden contar unos con otros,
independientemente de las dificultades. El último y quizás más importante punto es que el silencio ante el sufrimiento no trae paz. Crea un vacío donde el resentimiento y el dolor pueden crecer. Al optar por ser un líder presente y activo, el padre o madre está construyendo una familia que valora el apoyo mutuo y la justicia. La tragedia de David sirve como una advertencia para que cada familia reconozca que, aunque el silencio parezca más fácil, es la acción, la protección y la comunicación lo que realmente fortalece los lazos familiares. Por lo tanto, que la historia de Tamar, Amnón y Absalón sea un recordatorio constante de que el verdadero cuidado dentro de la familia exige el coraje de actuar, proteger y construir un ambiente de confianza. Que las familias de hoy puedan aprender de los errores de David y elegir un camino de presencia, acción y comunicación abierta, construyendo así una estructura que resista los desafíos de la vida y sea un verdadero refugio seguro para todos sus miembros.